Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, hoy de manera especial nos complace contar con el invitado proveniente de otras tierras en un impacto que seguramente será positivo para todo el país. Un colega muy seguido en todo el continente a través de su programa Cala. Estamos hablando de Ismael Cala, conductor del programa Cala, que transmite la cadena CNN en español. Bienvenido a Venezuela, un placer. Muchísimas gracias, Eduardo. Para mí es el placer, el honor de estar con ustedes, de compartir además con un programa y en una cadena que es el líder de sintonía en toda Venezuela. Y bueno, encantado de compartir y que ustedes tengan la oportunidad de verme un poquito más de cerca, porque es mi primer viaje a Venezuela, además, con mucho entusiasmo. Qué bueno, ayer colocabas en Twitter, wow, ya aterricé en Caracas, primer viaje a Venezuela. Por más que viaje en avión, aún me sorprende como invención. ¿Cuánto podemos crear? E inmediatamente llegaron muchas expresiones de bienvenida para ti. Ese niño que salió de Cuba en alguna oportunidad, que empezó en Cuba a los 8 años de edad, que se inicia en la radio, que pasa por la televisión, que fue muy conocido con un programa de juegos, ¿cómo es que después sale de su país natal, pasa por Canadá, tiene experiencia en México, hoy en día está en los Estados Unidos? ¿Cómo podrías resumir esa transición rica en experiencias? Porque yo siempre fui un gran inadaptado. Creo que nací en un pueblito al que agradezco la herencia que me dejó. Se llama El Caney, es el pueblo donde las famosas frutas del Caney, de esta canción que dice frutas. El frutero, sí señor. El frutero, ¿quién quiere comprarme frutas? Bueno, yo crecí entre mangos, marañones, mamoncillos, guayabas. Mi abuelo tenía una finca y crecí en medio de una finca. Entonces era lo que en Cuba se llama un guajirito, un campesino. Fui a la ciudad, a Santiago de Cuba, y descubrí que quería ser urbano, que el pueblito me quedó chiquito. Estoy hablando de que yo tenía 7 u 8 años. Y realmente ahí empezó la historia con una profesora que hizo una prueba de lectura a los 8 años en 4º grado, y ya yo leía fluido y le pidió a mi madre que me acompañara a una emisora de radio. Mi madre aceptó, gracias a Dios, y esta señora, Nilda G. Alemán, que aún vive y tiene 70 y tantos años en Cuba, en Santiago de Cuba, cambió mi vida para siempre, porque empezó a sembrar esa semilla de comunicador social. Y esa pasión fue creciendo, y esa pasión, junto con una inconformidad innata que yo percibía desde niño, de que, por ejemplo, quería irme del pueblo a la ciudad, y luego creció en que ahora quiero irme de la ciudad a la capital y conquistar La Habana, y a los 25 años lo hice solo. Me fui a La Habana, fue la migración más difícil, porque yo no sé aquí en Venezuela, pero en Cuba, salir de una provincia e irte a la capital, créeme que fue más difícil que después emigrar de Cuba hacia Canadá. En La Habana dormí una noche en un parque porque no tenía dónde dormir, hasta que una compañera de trabajo me dijo: en casa de mi abuela, el cuarto de la sirvienta de los tiempos de antes es muy pequeño, es casi como un closet, ¿tú quieres vivir ahí? Y ahí viví por un año. Y son experiencias. Y después salí de Cuba y me fui a Canadá, y fue empezar de cero de nuevo a los 28 años. Te estoy tratando de resumir, Eduardo, toda una vida de 28 Pero además años. Tienes que decir, Ismael, que sales de Cuba siendo una figura conocida en los medios audiovisuales y llegas a ser mesonero en Toronto. ¿Cómo es eso? Bueno, porque yo salí de Cuba a los 28 años, ya era muy conocido en la radio y en la televisión. Tenía un programa de juegos los sábados que se llamó ¿Quién sabe? Y tenía un programa de música, de salsa, que se llamaba De 5 a 7, que era el estelar de Radio Taíno, la emisora que más se escuchaba en La Habana, en FM. De hecho, ahí surgió mi sello de Cala, de usar Cala, el apellido, como marca profesional. Porque una noche se me ocurrió, no sé cómo vino, que en ese programa de radio yo iba a empezar a usar Cala como sello, y empecé a decir: soy Ismael Cala, de 5 a 7, Cala, 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 calando fuerte en tu corazón. Y ponían una explosión. Y la gente, desde los niñitos hasta las personas mayores, dejaron de decirme Ismael, empezaron a decirme Cala, 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 calando, como un trabalengua. Y salgo a Toronto, me invitan a presentar una delegación cubana que iba con una orquesta musical, una chef y una tabaquera. Y cuando llego a Toronto digo: ¿sabes qué? Esta ciudad la he visto solo en películas. Yo no había salido de Cuba en 28 años de mi vida. Y ya te digo, he sido un inadaptado porque me niego a limitar la libertad de movimiento de una persona. Ningún gobierno, ningún partido político, ningún padre, nadie en el mundo puede limitar la libertad de movimiento. Entonces yo llego a Toronto y yo digo: ¿por qué nada más en 28 años esto lo he visto en películas americanas? Aquí yo quiero rehacer mi vida. No tenía un centavo, caminé 5 cuadras hasta que encontré
del lugar donde estaba animando ese evento, un restaurante dominicano, porque además no hablaba inglés. Yo mentí diciendo que hablaba inglés para poder ir a animar el festival. Y en ese restaurante dominicano hablé con alguien y le dije, yo quiero ver cómo me reinicio aquí. Y ese señor, dueño del restaurante, me miró de arriba abajo y me dijo, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, bueno, pues yo soy periodista, presentador de radio y televisión, animador, he hecho dentro de esas facetas muchas cosas. Me dijo, yo le puedo presentar gente en esta comunidad que puede ayudarle. Yo no sé nada porque yo soy dueño de empresas, pero él fue el gestor, es mi padrino hoy por hoy, y yo no tenía, Eduardo, prácticamente 3 mudas de ropa y 0 de dinero. Con eso salí. Entonces, a mí nadie me puede hacer un cuento. Yo dormí 15 días en una alfombra, en un cuarto en Toronto. Tuve que hacer 5 veces hasta que me cansé la cola con drogadictos, con desempleados, con mendigos en Toronto para poder buscar comida, porque yo no tenía dinero. Y no podía llamar a mis padres a Cuba para que me dieran nada. Al contrario, más bien a los 6 meses tenía yo que empezar a ayudarlos a ellos. Entonces yo creo que fue una historia de humildad y de decir, ¿sabes qué? En Cuba eras conocido, pero tú has sido siempre un inadaptado, un inconforme. Entonces ahora te toca empezar de cero y fue muy buena la experiencia. Yo creo que fue muy formadora. Mira dónde has llegado. Apenas el próximo mes de noviembre cumple un año tu programa Cala, que ha sido todo un éxito. Hay mucha gente que te asocia afectivamente con idolatría, que te sigue en Twitter, más de 112,000 seguidores. Pero además tú has dicho, soy tímido fuera de mi zona de confort. Uno intuye que una de tus zonas de confort pudieran ser estas cámaras, un micrófono. ¿Qué hace a Ismael Cala tímido? Además, con todo ese background que acabas de comentar. Yo tuve que superar la timidez porque yo vengo de una familia con problemas mentales. Entonces, hay muchas cosas que en mi infancia me afectaron mucho y una de esas fue mi padre, por ejemplo, que fue una mente brillante y fue un hombre con esquizofrenia y yo sufrí mucho la adolescencia, viendo a mi papá ingresado en un hospital psiquiátrico al que yo tenía que ir a visitarlo hasta los 14 años, donde dije, ¿sabes qué? Te quiero, eres mi padre, pero esto me está haciendo daño. Entonces yo me convertí en una persona totalmente introvertida. No sabía que tenía una herencia genética de fuertes problemas psiquiátricos, a pesar de que con menos de 3 años vi ahorcarse a mi abuelo, el padre de mi padre. Wow. Y luego, cuando tenía 17 años, ya más adulto, pero ya ahí sí entendía lo que estaba pasando, se ahorca mi tía. Mi padre no se ahorcó porque a los 7 años perdió su brazo, cuando niño. Entonces, todo esto viene en mi familia. Uno de mis hermanos sufre de esquizofrenia maníaco-depresiva y yo comencé no, más que ser tímido, a tener los síntomas de esa enfermedad. A ser una persona totalmente tímida, antisocial. Jugaba con el radio apretando botoncitos mientras mis hermanos estaban jugando en la calle. Resultó ser que después que yo me di cuenta de que tenía esta tara genética trágica en la familia, a los 14 años empecé a tratar de salirme de eso. Me llevaron a un psiquiatra, tuve que aceptar que había un problema, pero como adolescente no podía comprenderlo. Y después de 6 meses de eso, yo le dije a mi madre, ¿sabes qué? Yo esto lo voy a resolver por mi cuenta. Yo no voy más a un psiquiatra. Te estoy hablando de una etapa en la que soñaba, tenía pesadillas con elefantes en un círculo rojo. O sea, era un estado de locura y hoy lo entiendo, porque veo a mi hermano casado, con 2 hijos, sufre de esquizofrenia. Mi padre murió y fue incomprendido por muchos de la familia porque es una enfermedad que no se le diagnosticaba. Entonces mi zona de confort es justamente esa, es una zona donde yo puedo controlar el ambiente, donde yo me preparo para interactuar con cierta gente. No me gustan las multitudes, por ejemplo, voy a muy pocos conciertos porque me aterra estar entre mucha gente, a pesar de que creo que como comunicador la misión que he tenido y que creo seguir teniendo es justamente conectarme como seres de energía que somos con la gente, y eso ojalá que sea lo que la gente percibe. ¿Quién es el Ismael Cala de hoy, después de todo lo que ha vivido, después de esta hermosísima revelación que valientemente has tenido la consideración de compartir con nosotros? Cosa que además no he dicho nunca. Te digo, es algo que me ha costado hasta cada vez que llego al libro que estoy escribiendo en ese capítulo, no puedo hacerlo. Sentí que te quebraste. O sea, ahorita, sí, es algo que no puedo porque yo todavía no he superado la muerte de mi padre. No la superé y entonces... Pero creo que el empezar a hablar de estas cosas va a llegar un momento en que yo pueda superarlo. No la superé porque siento que no logré la conexión con mi padre
como ser de inteligencia que fue, que yo hubiera querido. Y mi padre murió y yo estaba en Canadá y yo no pude ir a verlo. Y bueno, son cosas ¿cómo decirte? Que son parte de un libro que estoy escribiendo porque siento que es una terapia y que lo estoy haciendo para lograr sanar esas heridas que están dentro de mí y que puedan servir como ejemplo a muchas familias que me imagino que tienen problemas de niños con discapacidades, de niños con retraso mental, de niños que sufren y que van creciendo en medio de ese tormento que no saben cómo salir de ahí. Yo sí creo que se puede romper una herencia genética como esa. Y me niego a pensar que hay mucha gente que no tenga la oportunidad de saber que la mente es lo más valioso que tenemos y es que es lo que más tenemos que cuidar. Entonces, por eso es que te digo, tú me preguntabas de cosas que me han marcado, eso marca mucho mi vida. Y sí, fuera de cámara soy alegre, pero hay momentos en que soy muy introspectivo. Y mis amigos ya lo saben. O sea, entienden que tengo a veces momentos en que se me va la atención y me quedo como medio bobo. Mis productores ya lo entienden. Yo me río con ellos. Se lo comentaba Emilio Estefan, que también padece, no esquizofrenia, pero algo así como ADD o desorden de la atención. Pero ¿sabes qué? Son cosas que cuando uno las asume como retos que tienes en la vida, pues nada, convives con ellas. Oye, te tengo que dar la mano, ¿vale? Antes de ir al corte, porque profesionalmente, pero más que eso, desde el punto de vista humano, compartir con mi país, con este país que te acoge maravillado, este testimonio tan hermoso, tan intrínseco y desconocido, que por primera vez lo compartas con nosotros, es todo un honor. Tú sabes cómo es esto, tenemos que hacer la pausa, me cuesta mucho interrumpir esta conversación. Vamos a la pausa entonces. Pero al regreso, Ismael Cala, bienvenido de nuevo a Venezuela. Vamos a seguir conversando de ese Ismael Cala de hoy que está cosechando tanto éxito como un intermediador de esa energía, de esas experiencias, de esa visión de la vida. Hoy con nosotros, en Opinión Meridiana. Quédese ahí.